Bien, ya volvemos. Estamos calculando esta integral doble. El objetivo del ejercicio es aplicar Fubini. Fubini es el intercambio de los límites, del orden de integración. Ya vimos que al hacerlo primero con respecto de y y después con respecto de x, eso te lleva una integral por partes. ¿Qué se puede hacer? Si yo decido primero integrar en x y después en y, la integral por partes no aparece. Aparece en su lugar una integral que se realiza por función de variable, que es mucho más sencilla que por partes. Estamos en esa integral. Aquí vamos. Calculamos esa evaluación. La evaluación quedaría dando aquí. Teorema fundamental, aquí es positivo, el límite superior. Y evaluamos el menos coseno de, en lugar de x pongo 2, la y no cambia, ¿verdad? Teorema fundamental, menos coseno, en lugar de x pongo 0. Simplifico, quedaría más por menos te da menos coseno de 2y. Doble menos te da más. Coseno de 0y es lo mismo que coseno de 0 y coseno de 0 vale 1. Eso es mi función primitiva. La sustituyo y quedaría como integral de 0 a pi de lo que hemos encontrado, que es menos coseno de 2y más 1, y todo esto integrado ahora con respecto de y. La y aparece aquí. Bien. Esta integral es muy sencilla. No hay exponentes aquí. Como no hay exponentes, se separa en dos integrales. Una para el coseno negativa y otra para este 1, que da risa. Entonces quedaría menos integral de 0 a pi del coseno de 2y. Y esto con respecto de y. Más otra integral que va de 0 a pi de 1 de y. El 1 se puede omitir por ser 1, entonces pues no pasa nada. La primera integral se resuelve con un cambio de variable. Es integral de coseno u. Eso te da seno positivo de u, más la constante de integración. Completas la integral, así como se hace en... es muy parecida a esta de aquí. De hecho, es más sencilla. Entonces, esos detalles tú los haces si quieres. Más o menos es un acto de fe. Quedan menos, ese menos es el que está fuera de la integral, 1/2 del seno de 2y. Ese medio sale de completar la integral que te había dicho. Más, esta integral segunda es simplemente y. No se agrega constante de integración porque tenemos límites y todo esto se debe evaluar entre 0 y límite superior. El límite superior es positivo. Evaluamos menos 1/2 seno de 2 por y, es decir, 2pi más pi. Menos del teorema fundamental, lo mismo, pero ahora en y igual a 0. Menos 1/2 seno de 2 por 0 más 0. Mágicamente todo esto es 0. Todo. Quedando simplemente. Resulta que este seno de 2pi también vale 0. Por el medio negativo sigue siendo 0. Te queda 0 más pi, pi. Por el más te da más pi. Menos 0, pi. Ya acabamos. Pi unidades cúbicas. ¿Se acabó? Este sería el resultado de la integral. Lo mismo obtienes si tú integras primero en y después en x. Con la integral por partes de acá. Es lo mismo. Pero obviamente este camino
va a ser un poquito más largo. ¿Bien? Aquí ilustramos Fubini. Fubini es el intercambio de los límites de integración. Pues, no lo sé, ¿cómo lo vieron? ¿Dudas? Sí, fácil. Sí. Ahorita no. Son inteligentes, no sé qué hacen aquí, insisto. Algo interesante. Bueno, aquí estamos viendo cosas muy matemáticas, cosas que ustedes pensarán, ¿qué aplicación tiene eso? Pues está en todos lados, las mates están en todos lados. Con las matemáticas se hace la tecnología, no solamente se hace al azar, ¿verdad? Bueno, estoy buscando una aplicación un poquito sencilla. Este se ve bueno. Vamos a definir algo llamado valor promedio para un ejercicio de aplicación. El promedio de dos números, por ejemplo, tú lo defines como vamos a ver, por partes, ¿sale? Imagina que tú estás en el plano cartesiano. Vamos a promediar dos numeritos, X y Y. Tienes el número 1, el número 1 es esta línea, y el número 3, que es también esta línea constante, ¿sale? ¿Cuál es el promedio de 1 y 3? Tenemos que saltar un poco bien. ¿Sabe? ¿Cómo promedias tus calificaciones? ¿Qué operación haces? Una suma y después una división. Sumar y división. Ok. ¿Cuál es el promedio de 1 y 3? Ah, no saben sumar. Ese es el problema, ¿verdad? Bueno, sumar 1 y 3 te da 4, ¿sí? ¿Y 4 entre cuánto? ¿Entre 1 o entre 3? ¿En serio? No puedo con eso. Bien, ayuda a sus sobrinitos. No sé. No sé cómo van a pasar vectorial, no lo sé. Pero yo creo que esta vez no. Con promedios nos es este. Bien. ¿Cómo puedes tú interpretar geométricamente el promedio? A ver, en tus propias palabras, ¿qué entiendes por promedio? ¿Qué te representa este 2? Este 2 es el promedio. Es el promedio del 1 y del 3, pero ¿cómo lo entiendes? Te pregunta tu sobrinito, ¿qué es El valor entre dos números. el valor entre dos números? Pero hay infinitos valores entre los números. Entre 1 y 3 está el 1.1, el 1.2, el 1.21, el 2.1. Hay La mitad. infinitos. ¿El qué? El número 2 equidista del 1 y del 3. Para los del CONALEP, equidista es la misma distancia. Bien. Es decir, la distancia que hay entre 1 y el promedio es la misma que hay entre el promedio y el 3. Es la misma. Entonces, sí, el promedio es un número que está entre 1 y 3, pero además cumple esta propiedad.
que está a la misma distancia tanto de 1 como de 3. ¿Es como el número que representa a los dos? ¿Al 1 y al 3? No los representa, es el número medio entre ellos. Es el número medio entre ellos dos. En el caso de funciones constantes, porque esta es una función constante. Ahora, algo más complicado, que pues ya me sé la respuesta. Si no saben promediar números, mucho menos funciones. Imagina que tú tienes esta función y aquí el eje X. Tienes el intervalo AB. Ya sabes calcular áreas, ya sabes calcular volúmenes, centroides, longitudes de arco. ¿Cómo promedias una función de este tipo? ¿Promediar? ¿Cómo? Sí, una función se puede promediar. ¿Cómo se promedia esta criatura? Pues bueno, esto se ve en cálculo integral en cursos elementales. El valor promedio de la función, denotada como f barra, es igual a 1 sobre la longitud del intervalo b menos a multiplicada por la integral ab de la función con respecto de x. Esto te da el valor promedio. ¿Bien? Así se define. Haz un acto de fe. ¿Vale? Haz un acto de fe. Esto de aquí es el promedio. Bueno, ahora, ¿cómo promediamos superficies? O sea, esto se ve en cálculo integral elemental. Debe haber una extensión al cálculo multivariable, que es el que estamos abordando en vectorial. ¿Cómo promedias una superficie? Por ejemplo, ¿cómo promedias esto? Imagina que es una serie de montañas. Esta serie de montañas tú la puedes modelar con una función, una superficie, o posiblemente sinusoidal o cosinusoidal. Es casi lo mismo, ¿verdad? Imagina que estas son los desniveles de un terreno. ¿Cómo lo promedias? Interesante. Pues resulta que en estos casos, el valor promedio de la superficie, varias variables, f barra, viene dada como 1 sobre el área de la región, el área de esta criatura, ADR. No, para no confundirlos más, simplemente le pongo 1 entre el área, multiplicada por la integral doble de la función integrada con respecto del área. Bien, esta sería la forma en que se promedian superficies en varias variables. ¿Ok? ¿Cómo aplico eso? Algo interesante. Vean, se van a ir para atrás. Hagan un acto de fe, ¿bien? Así se promedian, aquí vimos promedio de números, que a lo mejor no sabían, pero ya lo descubrimos. Promedio de una función, de una variable, promedio de una función de dos variables. Ahora vamos a una aplicación. Tenemos este ejercicio, muy sencillo. Es un mapa de contorno otra vez. El mapa de contorno de la figura muestra la altura en pulgadas de la nieve que cayó en el estado de Colorado durante el 20 y 21 de diciembre de 2006. Estos números se miden en pulgadas. ¿Y qué te da? Pues te da altura de pequeños montículos de nieve. Este estado tiene la forma de un rectángulo que mide 388 millas de oeste a este y 276 millas de sur a norte. Imagina que este cuadro es el estado. Claro, no es exacto, es una aproximación. Usar el mapa de contorno para estimar la nevada promedio en todo el estado de Colorado en esos días. ¿Cómo le haces? ¿Qué hacemos?
Llorar no va a resolver el ejercicio. ¿Cómo se te ocurre resolver esto? Bueno, aquí la nieve va a generar diferentes superficies. Este es un mapa de contorno. Tenemos diferentes alturas de los montículos, desde la más pequeña es 0, que es esta línea de acá, a la izquierda, 4, 8, 12 y así sucesivamente, y creo que la más alta es la de 44, que está aquí, esta bonita, muy pequeñita, 44 pulgadas de nieve. Imagínate, eso es casi un metro, o más o menos. Bueno, como tienes hay diferentes niveles de la altura de la nieve, lo que se pretende es calcular una altura promedio de esa nevada en ese estado. El estado tiene un área aproximada de, bueno, se puede aproximar mediante un rectángulo con estas dimensiones, que va desde de oeste a este, es decir, en el eje X, tiene una longitud de 388 millas. Y en el eje Y, que es de norte a sur o de sur a norte, es lo mismo, de 276 millas. Debemos usar este mapa para obtener una altura promedio de esa nevada. ¿Cómo podríamos resolverlo? Bueno, pues, una forma es dividir el mapa, este mapa, en cuadrículas. Lo divides en cuadrículas. Entre más cuadritos tú tengas, la aproximación va a ser mejor. Y vas a calcular el punto medio, por ejemplo. Me gusta el punto medio porque sí. Calculas, o bien, sí, estimas, mejor dicho, la altura de la nieve de cada uno de esos cuadritos. Eso se me ocurre ahorita. Dividir el estado en muchos cuadros, y para cada cuadro es representado por un puntito, que es el punto medio. Ese punto medio, ¿a qué altura está? Pues, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí, el derecho inferior, es muy cercano a 8. Bien, a lo mejor le puedo dar un 7 o un 7.5, porque no coincide con 8. Bien, entonces aquí la altura de este cuadrito es 7 o 7.5, el número que tú quieras. De este cuadrito de acá, el que está inmediatamente arriba, está entre 8 y 12, pero está más cercano al 12. Entonces, ¿qué altura puede tener? Posiblemente un 11. Eso es más de observar. Bien, no tenemos fórmulas aquí, entonces no puedo calcular yo la altura de esos puntos medios. Y así de los demás cuadros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues promediar, ¿verdad? Cada una de esas alturas como promedio, números, sumar todos ellos y dividir entre, en este caso, 16. ¿Sí me sigues o ya te perdiste? Sí, sí. ¿Vamos bien? Okay. Sí, Bueno, Llegó. bueno, ahí está. Esa sería una forma. Entonces, pues vamos a hacerlo así, porque no tenemos más información, ¿verdad? Entonces, hay que calcular esa integral, bueno, esa cosa por medio.
Vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos a esto? El doble. Estamos dividiendo a lo largo del eje X en 4 cuadros y a lo largo del eje Y también en 4 cuadros. ¿Sale? En 4 en cada dirección. Por lo tanto, al calcular esta doble integral, no la vamos a calcular exactamente, va a ser una aproximación. Entonces, aquí la f, la integral doble, esta, la estoy aproximando a una suma doble, tanto en X como en Y. ¿Quién es esa suma? Pues la suma es, en X voy a usar el índice J, va desde 1 hasta 4 cuadritos, y en la segunda suma, que es para Y, va de 1 a 4 cuadritos. ¿De quién? De la función fxj, y, k. Así. ¿Y eso por qué multiplica? Multiplica por el diferencial de área. Diferencial. No diferencial porque no está dentro de la integral. Esta cosa es delta del área. Bueno, ahora, ¿cómo calculo esas funciones? La función es la altura de la nieve, la altura que alcanza, 1, 2, 3, 4, 44 pulgadas, lo que sea. ¿Bien? Y tengo varios cuadritos, entonces para cada uno de ellos debo yo obtener la altura promedio. Entonces, eso nosotros seguramente vamos a diferir todos, unos van a ver a lo mejor un número, otros diferentes. Vamos a ponerle nombres a estos cuadritos. Uno, es el cuadrito 1, 1, como si fuera una matriz, ¿bien? El cuadrito 1, 2, el cuadrito 1, 3, el cuadrito 1, 4, el cuadrito 2, 1, el 2, 2, y así sucesivamente hasta el 4, 4. ¿Sí entienden la notación? Sí. ¿Sí? El primer número representa la fila son las horizontales, y el segundo número es la columna, que son las verticales, es una tabla. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a pelearnos. ¿Cuál es la altura del cuadrito 1, 1? Bueno, pues aquí está un poquito difícil, ¿verdad? Fíjense que está muy cerca de esta línea, y esa línea, si tú la sigues, es esta de 12. ¿Sí lo ves? Ahí está. Sí. 12. Bueno, ese 12, ¿dónde va? Debemos sumar 16 alturas. Quiero que estés consciente de eso. Y ya nos estamos peleando por la primera. La primera es aproximadamente 12. Ok. La segunda, voy a hacer unas cuantas nomás. Unas 3 y ya. La segunda, el cuadrito 1, 2. Ah, mira, es este de aquí. Ahora, aquí también, algo importante, es que aquí no lo tracé exactamente. Es una línea, no son líneas rectas, son líneas aproximadas y no están distribuidas equitativamente. Entonces aquí, este puntito verde de aquí, en el cuadro 1, 2, está cerca de la línea de altura de 16. Entonces, puedo tomarlo como una aproximación, y aquí sería 16, más el cuadrito 1, 3. En el cuadrito 1, 3, fíjate, aquí ya hay cosas raras. El cuadrito 1, 3 está entre la línea de 16 y la línea de 20. ¿Cuál me conviene tomar? ¿Más cercano a 16 o más cercano a 20? Pues el punto está más cerca de la línea de 20, de la curva de nivel 20, de la curva de nivel 16. ¿Sí lo ves? Pero no puede ser 20, ¿no? Debe ser algo menor, pero no menor a 16, porque está dentro de esa línea. ¿Qué número te gusta? Ahí ya todos vamos a diferir. Otros 19.5, otros 18, otros 16, no sé.
Entonces ahí es una cosa un poquito complicada. Voy a poner un 19. Y así los demás. Vas a sumar sus cuadritos. Pues quiero que se entienda la idea nada más. Bueno, ¿quién es ese delta A? Este delta A es el área del estado promediado. Lo dividí en 16 partes, ¿verdad? Sería 1 entre 16 por el área del estado. El área del estado, según aquí, el enunciado te dice que mide 300... 88 millas en una dirección y en la otra 276. ¿Sale? Hace las cuentitas, calculas esos puntos medios y eso es aproximadamente la integral. Ahora, en el valor promedio debo dividir entre el área del estado. El área del estado es esto de aquí. Y por lo tanto, el valor promedio sería aproximadamente igual, ya que no tengo fórmulas, a esa suma que estamos intentando hacer, multiplicada por el área del estado, ¿verdad? Esta área es de esto. Dividida entre el área del estado, de acuerdo a la fórmula. No importa cuánto mida el estado, ¿verdad? Lo que sí importa es en cuántas partes lo estás dividiendo. En este caso, puse 16. Puedo poner más. Entre más ponga, es más preciso este problema. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿No sabes? ¿Cómo sigues? ¿Estás ahí? Sí. Ok. Sí. Entonces, fíjate, aquí lo hicimos para 16 y tenemos que calcular, bueno, estimar 16 puntos medios. Puedo hacerlo más complicado o más refinado, mejor dicho. No complicado, complicado es escucharte. Les da ansiedad, ¿no? Entonces, lo mejor aquí dividir la cuadrícula no en 16, sino en 32. O a lo mejor en 100 partes. Qué sé yo, entre más cuadritos tengas, claro, vas a calcular más términos, vas a tener una suma de 100 términos, pero va a dividir entre 100 y eso te va a dar una muy buena aproximación de esa función promedio. Bueno, en el Stuart lo que hace es esto de aquí. Tiene estos números. Creo que empezó al revés. Nosotros empezamos por el 12, nosotros le dimos valor 12, pero aquí le dan valor 13, fíjate. Nosotros aquí le dimos 16 y acá le dio 17.5 y así hay muchas variaciones. Bueno, hazlo como puedas, hazlo bien, lo mejor posible. Todos van a tener resultados distintos porque todos vamos a dar puntos medios diferentes. No podemos coincidir todos, ¿verdad? Entonces, una altura promedio, según Stuart, es de 13 pulgadas. No está mal. Es como promediar todas esas curvas de nivel. Bueno, no solamente sumar esas curvas y dividirlas entre las que haya, también debes tomar en cuenta el área que abarca. Porque, por ejemplo, esta curva de nivel, la más grande, que es esta de 44, esta de aquí, es la más alta, sin embargo, fíjate, es muy pequeña. ¿En cuánto contribuye? Pues no lo sabemos. ¿Qué comparas con esta, por ejemplo, curva de nivel, esta de 12? Mira, es impresionante. Aquí está. Abarca un área mucho más grande. Tiene una altura más pequeñita comparada con la de 44, pero es mucho más grande. Seguramente, ¿cómo decirlo? Va a contribuir en mayor manera que lo hace la curva de nivel de 44. Entonces, lo que se está haciendo es promediar estas regiones
no solamente es promediar números, es promediar regiones o superficies. Fíjate la aplicación que tiene esto. Muy interesante. ¿Dudas? No. Vamos a pasar a asistencia. Los que están en las sombras salgan. Ciudad de la nada jurado. No, ya se fue. Mención, jugar, Medellín, otra vez. Ay, que prenda la luz. Bueno, esta unidad